Lucía se bajó del camión con una mezcla de nervios y esperanza apretándole el estómago. Su primera semana como maestra de secundaria había comenzado y, aunque ya tenía varios días dando clase, sentía que apenas estaba descubriendo la dimensión real de lo que implicaba trabajar en esa escuela. La colonia donde se ubicaba la secundaria federal número 132 no era la más segura, ni la más cuidada. Las bardas estaban llenas de grafitis, algunas ventanas, rotas o parchadas con cartones. El portón principal tenía un candado grueso que abría un vigilante con cara de yo no vi nada y el patio siempre parecía estar cubierto de un polvo seco que se levantaba con el más mínimo movimiento. Lucía había conseguido ese trabajo por una mezcla de vocación, urgencia económica y suerte. Recién egresada de pedagogía, había pasado meses buscando una plaza cuando esa escuela, en una zona marginada de la ciudad, abrió una vacante por jubilación de una maestra de español. Le advirtieron que no era fácil, que los alumnos eran difíciles, que muchos venían de hogares rotos o con historias que preferían no contar. Pero Lucía no se intimidó. Algo dentro de ella creía que podía hacer una diferencia, por pequeña que fuera. Entró al salón del segundo B con su carpeta, saludó a los alumnos con una sonrisa templada y empezó a pasar lista. Bruno Torres, dijo, buscando entre los rostros. Un brazo delgado se levantó en la última fila, sin decir palabra. Lucía alzó la vista y lo notó. Cabello oscuro, un poco largo. Ojeras marcadas. Postura encorvada. No levantaba la mirada. Solo movió los dedos como un gesto de aquí estoy y volvió a bajar la mano. Durante toda la clase, Bruno no dijo una sola palabra. Tampoco hizo ruido. No molestó, no interrumpió, no habló con nadie. Pero lo más curioso fue que, al final de la clase, cuando entregó una pequeña ficha de diagnóstico que Lucía había pedido, su letra era impecable. Su redacción, brillante. Un análisis corto de un poema que denotaba más madurez de la que esperaba en un chico de 14 años. Interesante, pensó. Los días siguientes confirmaron que Bruno era una excepción silenciosa. Mientras otros hablaban, reían, se peleaban o simplemente ignoraban las instrucciones, él tomaba apuntes, resolvía ejercicios, entregaba todo. Pero sin hacer el menor intento de integrarse. Era como si estuviera en una burbuja. Lucía intentó acercarse con delicadeza. A veces le hacía preguntas abiertas, del tipo, ¿qué te pareció el cuento? Pero Bruno solo se encogía de hombros, o murmuraba respuestas tan breves que apenas se escuchaban. Nunca grosero. Solo, ausente. Un día, Lucía notó que tenía los mismos tenis desde que empezó el ciclo. Estaban desgastados, con una pequeña apertura en la punta derecha. Otro día lo vio llegar con una chamarra muy grande, como prestada o de segunda mano. Y muchas veces, lo notaba bostezando, o cabeceando a mitad de clase. Debe estar desvelado, pensó al principio. Pero pasaban los días, y Bruno seguía igual. Y sin embargo, sus calificaciones eran impecables. Durante una junta de profesores, Lucía decidió comentarlo. Me llama la atención Bruno Torres. Es muy inteligente, pero reservado. No habla con nadie. ¿Saben algo de él? ¿El callado del fondo? Dijo la maestra de matemáticas, levantando las cejas. Siempre ha sido así. Nadie sabe mucho. Creo que vive con una tía o algo así. ¿Y los padres? Desaparecieron. Al menos eso se dice, intervino otro maestro. El chico no habla. Cumple. Y eso basta para no meternos en problemas. Lucía apretó los labios. Cumple no era suficiente para ella. Había algo más ahí. No sabía qué. Pero algo. Una tarde, después de clases, Lucía se quedó revisando trabajos en su escritorio. Por la ventana vio pasar a Bruno solo, con una mochila grande al hombro. No iba con compañeros. No se despidió de nadie. Salió caminando, como todos los días, sin que nadie lo notara. Pero a Lucía no se le quitaba la imagen de sus ojeras. De su silencio. De esa tristeza invisible que no muchos saben leer, pero que ella comenzaba a reconocer. Tomó su bolso, guardó sus cosas y salió por la misma puerta, algunos minutos después. Y sin saber por qué, lo siguió. Lucía caminaba a distancia prudente, sin querer parecer una espía, pero incapaz de ignorar el impulso. Bruno avanzaba por las calles con paso rápido y acostumbrado. No volteaba. No se detenía. Era evidente que sabía bien a dónde iba. Pasaron por calles con banquetas agrietadas, locales cerrados con cortinas oxidadas y perros flacos echados al sol. Un grupo de jóvenes fumaban en una esquina y Bruno cruzó frente a ellos sin inmutarse.
Lucía sintió un pequeño nudo de ansiedad al pasar también, pero nadie la molestó. Finalmente, Bruno se desvió hacia una vecindad vieja, de esas que tienen varias puertas alineadas como cajas, y se metió sin mirar atrás. Lucía se detuvo frente a la reja de entrada. Desde ahí, solo podía ver un pasillo estrecho y una escalera que subía a un segundo nivel. No había timbre. No había nada. No podía tocar. No tenía excusa. Así que dio media vuelta, con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras corregía tareas, Lucía encontró entre los trabajos de redacción un texto de Bruno que la conmovió. La consigna había sido simple: describe un lugar donde te sientas seguro. Bruno había escrito: no tengo un lugar donde me sienta completamente seguro. A veces, cuando cierro la puerta y pongo el seguro, respiro más tranquilo. Otras veces, cuando mis hermanos ya están dormidos y la casa está en silencio, me siento más fuerte. El silencio me protege. El ruido no. Lucía leyó el párrafo 3 veces. Mis hermanos. Eso era nuevo. Ninguno en la escuela había mencionado que Bruno tuviera hermanos. Tomó el trabajo, lo puso aparte y se quedó en silencio, mirando por la ventana. Al día siguiente, cuando Bruno entró al salón, Lucía ya estaba sentada en su escritorio. Fingió revisar papeles mientras lo observaba de reojo. Él se sentó en el mismo lugar de siempre, al fondo, cerca de la ventana, lejos del bullicio. Cuando todos estuvieron sentados, ella caminó hacia su escritorio y dejó el trabajo corregido en cada banca. Muy buen texto, Bruno, dijo suavemente mientras se lo entregaba. Gracias por compartirlo. Él asintió apenas. Su mirada bajó hacia la hoja, como si no supiera qué hacer con el cumplido. Lucía no insistió. Sabía que con Bruno, la prisa no servía. Durante esa semana, Lucía comenzó a fijarse más en los detalles. Bruno a veces llegaba con el cabello ligeramente húmedo, como si se hubiera bañado con agua fría y a toda prisa. Sus uñas no siempre estaban limpias. En el receso, rara vez comía algo. Un día, mientras los demás salían al recreo, Lucía lo vio sacar una bolsa de pan de caja aplastado y un plátano ya muy maduro. Comió rápido, en su lugar, sin hablar con nadie. Lucía tomó nota mental. Luego, se acercó a la dirección para revisar el expediente de Bruno. Nombre: Bruno Emmanuel Torres. Edad: 14 años. Tutor registrado: ninguno. Número de contacto de emergencia: vacío. Le preguntó a la secretaria si había algún familiar registrado. No hay nada. Solo lo inscribieron hace 2 años con una constancia de domicilio y un acta de nacimiento. Nadie vino después. Nunca se ha enfermado ni ha dado problemas. Lucía frunció el ceño. ¿Y eso no les parece extraño? Mira, maestra, aquí cada quien tiene lo suyo. Si el niño no se mete en líos, no nos metemos nosotros. Lucía salió de la oficina con el estómago revuelto. Días después, en una actividad de trabajo en equipo, Bruno quedó sin pareja. No porque no hubiera espacio, sino porque nadie lo eligió. Lucía intervino. Bruno, puedes trabajar conmigo si quieres. Él levantó la mirada. Por un momento, dudó. Luego se levantó lentamente y fue hasta el escritorio de ella. Durante la actividad, hablaron poco. Pero Lucía notó que cuando él se concentraba, fruncía el ceño y mordía el lápiz. También notó que tenía cicatrices pequeñas en los nudillos. Al final de la clase, mientras guardaban las cosas, Lucía lo miró y preguntó con cuidado: ¿Tienes hermanos más pequeños? Bruno se tensó. La mirada que antes estaba baja, ahora se alzó directo a la de ella. ¿Por qué? Leí lo que escribiste en tu trabajo. Solo, me dio curiosidad. Él dudó. Luego, simplemente dijo: sí. 2. Y se fue, como si la conversación no hubiera pasado. Lucía se quedó ahí, con la certeza de que detrás de ese sí había una historia enorme, esperando ser contada. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Pensaba en Bruno, en sus hermanos, en por qué nadie en la escuela parecía haber hecho nada, en cómo el sistema había normalizado el abandono mientras los niños cumplieran y no causaran problemas. Pero ella no estaba dispuesta a dejarlo así, porque Bruno podía callar muchas cosas, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. Esa semana, Lucía decidió quedarse otro día después de clases. Se asomó por la ventana del salón al terminar su última clase del jueves. Y ahí estaba Bruno, otra vez saliendo solo, con paso firme, la mochila al hombro, la chamarra vieja cubriéndole hasta los muslos. Esperó unos minutos y salió detrás, caminando por la misma ruta de antes. Ya conocía el camino,
Calle tras calle, banquetas quebradas, tiendas cerradas. Pero esta vez, Lucía no solo lo siguió, decidió acercarse. Cuando lo vio entrar a la misma vecindad, cruzó la calle con el corazón latiendo en la garganta. No estaba segura de qué le diría, ni de si debía hacerlo, pero su instinto ya la había arrastrado hasta allí. Pasó junto a la reja, fingiendo mirar algo en su celular. Un portón medio abierto le permitió ver hacia adentro. El pasillo estaba más deteriorado de lo que recordaba. Un par de cables colgaban del techo, algunas puertas tenían cortinas en vez de madera, y más al fondo, un niño pequeño salía tambaleándose en pañal, buscando equilibrio en una bicicleta sin llantas traseras. Lucía lo reconoció por la foto que Bruno llevaba en una de sus libretas. Era Diego, su hermanito. No podía tener más de 5 años. Desde adentro, se escuchó una voz suave. «Diego, entra, hace frío», dijo alguien. Lucía entrecerró los ojos. Era Bruno, en tono de hermano mayor cansado, pero protector. Diego obedeció, y en ese momento, Bruno salió a la puerta con una olla en la mano. Llevaba una camiseta vieja manchada de salsa. Alzó la vista, y la vio. Lucía no tuvo tiempo de esconderse. Ambos se quedaron en silencio. Bruno no dijo nada. Solo bajó la mirada, como si lo hubieran descubierto en algo vergonzoso. «No estoy aquí para meterte en problemas», dijo Lucía con suavidad. «Solo quería saber si estás bien». Bruno no respondió. Su mandíbula estaba apretada. La olla le temblaba un poco en las manos. «Puedo irme si quieres», añadió Lucía. «Pero quería que supieras que, puedes contar conmigo, aunque sea solo para escucharte». Bruno respiró hondo, como si esas palabras hubieran abierto algo que él no quería tocar. Luego, asintió levemente. «¿Puedes no decirle a nadie?», preguntó, bajando aún más la voz. Lucía tragó saliva. «Te lo prometo». Esa noche, Lucía caminó de regreso con lágrimas contenidas. Había visto demasiado en unos pocos minutos: el espacio reducido, la ausencia total de adultos, el esfuerzo de un niño de 14 años por parecer fuerte, mientras cuidaba a otros 2 más pequeños que él. No necesitaba un expediente completo. Lo había visto con sus propios ojos. Bruno no estaba siendo criado. Bruno estaba criando. El viernes siguiente, Bruno llegó al salón como siempre. Pero por primera vez, antes de que terminara la clase, levantó la mano. «¿Puedo ir al baño, maestra?». Lucía asintió, un poco sorprendida. Él salió sin mochila. Pasaron 5, 10 minutos. Ella comenzó a inquietarse. Salió discretamente al pasillo, pero no lo vio. Caminó al baño, vacío. Cuando regresó al salón, Bruno ya estaba en su lugar. Como si nada. Más tarde, al revisar su mochila para la actividad de lectura, Lucía notó un pequeño paquete de servilletas escondido en una de sus libretas. También llevaba un sobre con analgésicos comunes, y una bolsa de galletas. Era evidente, Bruno usaba su permiso para ir al baño para comprar cosas que necesitaba en la cooperativa. Y probablemente, no tenía tiempo de comprar fuera de clases. Al salir, Lucía lo interceptó con suavidad. «¿Todo bien, Bruno?». Él dudó un segundo, y asintió. «¿Necesitas algo?». Bruno se encogió de hombros. «Nada, que se pueda pedir». Lucía quiso abrazarlo. Pero sabía que no podía. No aún. El sábado por la mañana, fue al mercado y armó una pequeña despensa: arroz, frijoles, pan, leche, pañales, unas galletas. No era mucho, pero era un principio. Por la tarde, regresó a la vecindad. Golpeó suavemente. Bruno abrió. Se quedó congelado al verla con las bolsas. «No puedo aceptar eso». «No es caridad», dijo Lucía. «Es solo comida. Nada más. A veces, los adultos también necesitamos ayuda». Bruno dudó, pero al ver a Diego asomarse detrás de él con cara de hambre, bajó la cabeza y recibió las bolsas. «Gracias», murmuró. Lucía sonrió. «Gracias a ti por confiar en mí». Esa noche, Lucía escribió en su diario: «Hoy sentí que algo se movió. No en Bruno. En mí». A veces, uno cree que va a cambiar a los demás, y termina siendo transformado por la historia que descubre. Y así, sin saberlo aún, comenzaba una historia que cambiaría la vida de ambos para siempre. El lunes comenzó con lluvia fina y pasos apurados en el patio. Los alumnos corrían entre los charcos, cubriéndose con mochilas. Algunos llevaban suéteres mojados, otros solo se encogían ante el viento. Pero entre todos ellos, Bruno seguía siendo una figura silenciosa, cruzando entre los demás como si su mundo no tuviera clima.
Lucía ya lo esperaba en el aula, esta vez con algo distinto preparado, una actividad donde cada alumno debía presentarse ante el grupo de manera creativa. Algunos lo harían con dibujos, otros con pequeñas historias o canciones. Quería que empezaran a conocerse, y que tal vez, alguien como Bruno pudiera dejar escapar algo de sí mismo. La mayoría de los chicos presentaron lo de siempre: me llamo tal, me gusta el fútbol, tengo un perro. Lucía escuchaba con atención, animando cada intento, por más sencillo que fuera. Cuando le tocó a Bruno, todos esperaron curiosos. Era el único que no había hablado aún. Él se levantó sin decir palabra, sacó una hoja doblada de su mochila, y se acercó al pizarrón. Lucía sintió el nudo en el pecho. Bruno se colocó frente a todos y empezó a leer, con voz baja pero firme. Me llamo Bruno. Tengo 14 años. Me gusta leer porque los libros no preguntan nada. Me gustan las noches porque nadie me espera, y eso me da libertad. Vivo con mis 2 hermanos, Diego y Lupita. No tengo mamá ni papá, pero tengo miedo de que alguien venga a decirme que no puedo cuidar de ellos. No soy bueno para hablar, pero sí para escuchar. Y si alguna vez me quedo dormido en clase, no es por flojo. Es porque estoy cansado de no dormir. El silencio que siguió fue absoluto. Ningún alumno se rió. Nadie hizo comentarios. Lucía sintió los ojos arder. Bruno dobló la hoja, regresó a su lugar y bajó la mirada. El corazón de Lucía latía con fuerza. No había esperado algo tan crudo, tan directo. Había pedido una presentación, y Bruno le entregó una confesión. Ese mismo día, durante el recreo, Lucía lo alcanzó en el pasillo. Gracias por compartir eso, dijo suavemente. Bruno solo asintió. Pero en su rostro, por un segundo, apareció algo distinto, un pequeño alivio. ¿Te gustaría pasar por la biblioteca algún día? Tengo libros que podrías llevarte. Bruno dudó. Luego murmuró. Si no hay que firmar nada. Lucía sonrió. No. Solo confiar. Durante las semanas siguientes, Bruno empezó a pasar después de clases por el salón, diciendo que iba por tareas, aunque casi siempre solo se sentaba y hojeaba algún libro. Lucía lo dejaba estar. No preguntaba mucho. Aprendió que con Bruno, el silencio también era conversación. A veces, Bruno dejaba pequeñas notas escritas en su cuaderno, como pensamientos sueltos. Mi hermana a veces pregunta por mamá. Le digo que fue a un viaje muy largo. No sé si es verdad. Pero suena menos feo que decirle que se fue sin mirar atrás. Hoy cociné arroz, pero se me pasó el agua. Diego se lo comió igual. Dijo que sabía a sopa sólida. Nos reímos. Lucía guardaba esas frases como tesoros. Eran las puertas que le iba abriendo, una a una, sin prisas. Un viernes por la tarde, al salir de la escuela, Lucía se encontró con Bruno esperando en la reja. Ella iba saliendo con sus cosas cuando lo vio parado, con las manos en los bolsillos y la mochila colgando. ¿Todo bien?, preguntó. Bruno asintió. ¿Puedo preguntarle algo? Claro. ¿Siempre quiso ser maestra? Lucía sonrió. Sí. Desde que era niña. Me gustaba leer en voz alta y jugar a que enseñaba. ¿Tú qué quieres ser? Bruno bajó la mirada. No sé. No pienso en eso. Primero quiero llegar al mes siguiente. Lucía sintió el golpe de realidad. Era la verdad dura de alguien que vivía el día a día. Bueno, dijo. Si algún día piensas en eso, me gustaría escucharlo. Bruno asintió otra vez, y se fue. Ese mismo fin de semana, Lucía volvió a visitarlos. Esta vez, Bruno ya no se sorprendió. La invitó a pasar con timidez. El departamento era pequeño, un cuarto donde dormían los 3, una cocinita improvisada, y una pila de ropa doblada con precisión en una esquina. Todo estaba limpio, ordenado, pero claramente limitado. Lupita la miró con ojos grandes, curiosos. Diego estaba dormido, envuelto en una cobija con dibujos de dinosaurios. ¿Te ayudan en algo?, preguntó Lucía. Bruno negó con la cabeza. Intento que no tengan que hacer mucho. Solo que no se enfermen. ¿Y tú? Él levantó la vista. Yo ya me acostumbré. Lucía quiso decirle que eso no era justo, que ningún niño debía acostumbrarse a sobrevivir. Pero sabía que Bruno no necesitaba lástima. Necesitaba respeto. Así que sacó de su mochila unos libros infantiles, unos lápices de colores, y los dejó en la mesa. Por si ellos quieren pintar. O tú, si algún día quieres escribir algo diferente. Bruno la miró con algo que se parecía a un intento de sonrisa. Gracias, maestra.
Llámame Lucía, si quieres. Él dudó. Lucía. Y en ese momento, supo que había dado un paso más. Que Bruno no solo le confiaba sus silencios, sino también su nombre. La siguiente semana trajo consigo cambios sutiles, pero importantes. Bruno comenzó a participar, no en voz alta, pero sí con gestos. Asentía durante las clases, pasaba notas con dudas, y una vez incluso levantó la mano para leer en voz baja un fragmento de un poema que le gustó. Lucía apenas podía creerlo. No porque dudara de su capacidad, sino porque había aprendido que, para algunos, hablar en público era tan íntimo como llorar. Los demás alumnos también comenzaron a cambiar su actitud hacia él. No se hicieron amigos, pero dejaron de verlo como el raro del fondo. Uno que otro le pedía ayuda con tareas. Un par de veces lo incluyeron en alguna dinámica grupal. Bruno no decía mucho, pero se notaba que algo en él se aflojaba. Una pequeña grieta por donde entraba la luz. Sin embargo, no todo era tan esperanzador. Una mañana, mientras Lucía revisaba exámenes en la sala de maestros, escuchó una conversación que le heló la sangre. Dicen que el niño ese, Bruno, vive solo con sus hermanitos, murmuró la maestra de ciencias. Que la nueva lo ha estado visitando y le da comida. ¿Y por qué hace eso? Preguntó otro. ¿Está loca? Ya sabes cómo son los nuevos. Se meten hasta donde no deben. Lucía tragó saliva, sin levantar la vista. Sabía que hablaban de ella. Sabía que Bruno empezaba a llamar la atención, y eso era peligroso. Esa misma tarde, el director Aldana la llamó a su oficina. Maestra Lucía, me han llegado comentarios sobre su cercanía con uno de sus alumnos. Bruno Torres. ¿Qué tiene que decir? Lucía respiró hondo. Solo que me preocupa. Es un alumno ejemplar, pero con señales de vulnerabilidad. ¿Y por eso va a su casa? No con fines personales. Solo para asegurarme de que esté bien. Nadie más parece haberse tomado esa molestia. El director la miró con frialdad. No estamos en una fundación. Usted es maestra. Su obligación está dentro de las aulas, no fuera. ¿Y si un alumno está en riesgo? Entonces canalícelo a trabajo social. No tome atribuciones que no le corresponden. Lucía apretó los labios. Quiso decir tantas cosas, pero se contuvo. Sabía que un enfrentamiento directo solo haría más daño. Salió de la oficina con el corazón acelerado. Esa noche, Bruno llegó a su pequeño hogar con una mochila distinta. Dentro, llevaba una caja de leche, pan, y una carta de Lucía escrita a mano. Si algún día necesitas hablar, y no hay nadie más, puedes contar conmigo. Siempre. Él la guardó con cuidado entre las páginas de su cuaderno de español. Al día siguiente, un nuevo problema estalló. Durante el receso, un grupo de alumnos jugaba fútbol en el patio. Uno de ellos, César, empujó a otro y le echó la culpa a Bruno. Él me empujó, gritó. Ese siempre anda de metiche. Lucía intervino al instante, calmó a los chicos y separó a los involucrados. Bruno no dijo una sola palabra. Solo miró a César con decepción. Como si ese ataque no lo sorprendiera, pero sí lo lastimara. César se quedó callado. Lucía habló con él en privado. No parecía tener un motivo real. Solo celos. O enojo. O quizás, incomodidad ante la atención que Bruno comenzaba a recibir. Más tarde, cuando Bruno salió del salón, Lucía lo detuvo. ¿Estás bien? Él se encogió de hombros. Me acostumbré a que no me crean. Yo sí te creo. Bruno levantó la vista. Su expresión era dura, pero por primera vez, vulnerable. Gracias. Esa misma semana, Bruno dejó en su banca un pequeño sobre. Lucía lo encontró al revisar los pupitres al final del día. Dentro, había un dibujo hecho lápiz, 3 figuras, una grande en el centro, y 2 pequeñas a los lados. Abajo, con letra temblorosa, decía: no somos una familia normal, pero somos una familia. Lucía sintió un nudo en la garganta. Guardó el dibujo en su bolso, sabiendo que eso valía más que cualquier reconocimiento oficial. Pero lo que Lucía no sabía, era que el rumor de su protección a Bruno ya había llegado más arriba. Servicios Sociales recibió una denuncia anónima. Y en pocos días, todo cambiaría. Un jueves por la mañana, justo antes del recreo, 2 personas ajenas a la escuela llegaron a la dirección. Traían carpetas, portaban gafetes con el logo de Desarrollo Integral Familiar, y pidieron hablar con el director. En pocos minutos, la noticia se esparció como pólvora entre los maestros. Habían venido por un alumno. Lucía lo supo antes de escucharlo.
Lo sintió. Bruno. Corrió a la dirección, pero cuando llegó, Bruno ya estaba ahí, sentado, con los puños apretados sobre las rodillas. No miraba a nadie. Solo al suelo. Una de las trabajadoras sociales hablaba con voz profesional, casi fría. Nos preocupa que el menor esté en una situación de abandono. Según los datos, no hay adulto responsable a cargo. Eso lo convierte en un caso de riesgo. Lucía quiso intervenir, pero el director la miró con una advertencia muda: no digas nada. Él no está solo, dijo de pronto Bruno, alzando la voz por primera vez. Yo los cuido. Yo trabajo. Yo estudio. No necesito que nos separen. La otra trabajadora lo miró con compasión, pero firmeza. Eres un niño, Bruno. No deberías tener esa responsabilidad. Pero la tengo, respondió él. Porque nadie más quiso tenerla. Lucía no aguantó más. ¿Y qué van a hacer? ¿Separarlo de sus hermanos? ¿Meterlos a un sistema que no puede garantizar nada mejor? Maestra, intervino el director, esto no le corresponde. Claro que me corresponde. Porque lo he visto. Porque he estado ahí. Porque mientras nosotros discutimos en oficinas, él está haciendo lo imposible por mantener unida a su familia. Las trabajadoras sociales se miraron entre sí. Vamos a hacer una visita domiciliaria. Si comprobamos que las condiciones no son seguras, debemos actuar. Bruno se levantó de golpe. No voy a dejar que los toquen. Nadie los va a tocar, Bruno, dijo una de ellas con más suavidad. Solo queremos ayudarlos. Él salió sin decir más, empujando la puerta con rabia contenida. Lucía lo alcanzó en el patio. Bruno. No me sigas, dijo él, con los ojos brillando de furia. Sabía que algo malo pasaría si hablaba. Por eso callaba. Por eso no quería confiar en nadie. Lucía sintió que se le rompía el alma. Yo no fui quien los llamó. Lo juro. Pero no puedo permitir que te destruyan por dentro. No estás solo. Bruno la miró, con un odio que no era para ella, pero que ella cargó igual. Siempre estamos solos, maestra. Solo que a veces, lo olvidamos por un rato. Y se fue. La visita domiciliaria fue al día siguiente. Lucía no estuvo presente, pero supo lo que ocurrió. Revisaron el lugar. Preguntaron por la rutina. Tomaron fotos. Hicieron anotaciones. Bruno intentó responder todo con madurez, pero su voz temblaba. Al final, les dijeron que harían un informe, que en unos días decidirían. Durante ese tiempo, Bruno volvió a ser el chico silencioso de antes. Más aún, como si se hubiera apagado algo en él. No hablaba. No escribía. Solo entregaba lo justo. Lucía trató de acercarse, pero él levantaba una muralla con cada palabra amable. Y entonces, una tarde, cuando ya todos habían ido, Bruno dejó una hoja en blanco sobre su banca. Y al reverso, solo escribió: si me quitan a mis hermanos, no hay nada más que valga la pena. Lucía supo que era una llamada de auxilio. Y también, una despedida anticipada. La notificación llegó un miércoles por la tarde. Una hoja sellada, con lenguaje técnico y brutalmente frío. Se recomienda la reubicación inmediata de los menores Diego y Lupita Torres bajo custodia del DIF mientras se resuelve su situación legal. Lucía la leyó con el estómago encogido. Sintió que el papel pesaba toneladas. No podía entender cómo, después de todo lo que Bruno hacía día con día, su castigo era perder lo que más amaba. Fue directamente a la dirección. El director Aldana la recibió con indiferencia. No puede intervenir, maestra. Entienda que esto está fuera de nuestras manos. Pero no está fuera de mi conciencia. ¿Quiere que le den de baja? ¿Qué le habrán una investigación? Porque si sigue con esto, eso puede pasar. Lucía lo miró directo a los ojos. Prefiero perder un trabajo, que quedarme con la culpa de no haber hecho nada. Esa noche, Lucía fue a buscar a Bruno. No lo encontró en casa. La vecina del fondo, una mujer de voz rasposa que cuidaba a 3 nietos, le dijo que lo había visto salir rumbo al parque de la colonia. Lucía fue caminando, con el corazón en un puño. El sol ya se escondía, y las lámparas apenas alumbraban los columpios vacíos. Y ahí estaba él. Sentado en una banca, con la mirada clavada en el suelo, sosteniendo un peluche viejo entre las manos. Lucía se acercó sin hablar. Se sentó a su lado. Pasaron minutos en silencio. ¿Cuándo vienen por ellos? Preguntó al fin Bruno, con voz apagada. En 2 días. Bruno asintió. No había lágrimas. Solo una resignación que dolía más. Intenté hacerlo todo bien. Estudiar.
trabajar, que no faltara comida, que no se enfermaran. Pero siempre es igual. Nunca es suficiente. Lucía lo miró con los ojos llenos de rabia y tristeza. Tú hiciste más que suficiente, Bruno. Hiciste lo que ningún adulto quiso hacer. Pero este sistema no premia eso. Solo ve papeles. ¿Y si me los quitan? Susurró. ¿Qué soy entonces? Lucía respiró hondo. Eres su hermano. Eres su ejemplo. Eres quien les enseñó que la familia no se trata de sangre o de leyes, sino de estar ahí, de no rendirse, de darlo todo. Bruno bajó la mirada. No puedo seguir si ellos no están conmigo. Lucía lo miró. Tomó una decisión sin pensarlo. Entonces luchemos. No puedo prometerte que los detendremos. Pero sí que no estarás solo cuando ocurra. Bruno la miró por primera vez con un atisbo de esperanza. Pequeño, frágil, pero real. Durante las siguientes 48 horas, Lucía hizo lo imposible. Llamó a asociaciones civiles. Escribió cartas. Contactó a una abogada amiga. Reunió firmas de vecinos. Consiguió testimonios de madres del barrio que confirmaban que Bruno cuidaba a sus hermanos como nadie. El viernes por la mañana, cuando llegaron las trabajadoras sociales al hogar de Bruno, Lucía estaba ahí, con una carpeta en la mano. Antes de que se lleven a estos niños, lean esto. Las funcionarias se miraron entre sí. Bruno, que estaba abrazando a Diego, levantó la vista. En sus ojos había miedo, pero también un rayo de fe. Horas más tarde, la decisión fue suspendida temporalmente. El caso pasaría a una revisión más profunda. Una trabajadora social visitaría semanalmente a Bruno, pero no separarían aún a la familia. Lucía se enteró en la dirección, de boca del propio director, con visible molestia. Se salvó esta vez, maestra. Pero le aseguro que esto no es el final. No, director, dijo Lucía con una calma férrea. Es el principio. Esa tarde, al regresar a casa, Bruno encontró en la mesa una nota escrita con crayones de su hermana Lupita. Gracias por no dejarnos. Y él, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no de miedo. Lloró de alivio. Desde el día en que la orden de separación quedó suspendida temporalmente, la vida de Bruno no volvió a ser la misma, aunque todo parecía seguir igual. Cada amanecer se convirtió en un desafío, una lucha constante contra el tiempo, las limitaciones y un sistema que aún no estaba del todo dispuesto a aceptar que un niño de 14 años podía ser el guardián de su propia familia. Las visitas semanales de doña Carmen, la trabajadora social asignada, trajeron consigo interrogatorios que a veces resultaban agotadores para Bruno y sus hermanos. Preguntas sobre alimentación, higiene, horarios, escuela, y otras tantas cosas que Lucía aprendió a responder con paciencia y honestidad para proteger a la familia. Quiero asegurarme que Diego y Lupita estén bien, decía doña Carmen con tono profesional, pero también con una sombra de calidez que pocas veces mostraba. Bruno la miraba con recelo al principio, pero poco a poco entendió que no venía a destruir, sino a ayudar. Y aunque no confiaba del todo, empezó a colaborar, porque sabía que esa ayuda era la única forma de mantener unidos a los suyos. Los días transcurrían en una rutina que a ratos parecía un juego de malabares. Bruno iba a la escuela, trabajaba en pequeñas labores que encontraba cerca del barrio, ayudaba con las compras y la cocina improvisada, y cuidaba de Diego y Lupita con una mezcla de amor y responsabilidad que a veces sobrepasaba su edad. Lucía, por su parte, se convirtió en un pilar fundamental. No solo le traía libros y materiales para la escuela, sino que también le enseñaba a Bruno técnicas para organizar su tiempo, para cuidar de su salud mental y para pedir ayuda cuando lo necesitara. Sabía que no podía salvarlo todo, pero cada pequeño paso era una victoria. Una tarde lluviosa, Lucía llegó al departamento con una caja llena de libros, una carpeta con folletos de apoyo para jóvenes en situaciones vulnerables, y una sonrisa cargada de esperanza. Bruno, traje algo para ti y para tus hermanos, dijo mientras entraba. No estás solo en esto. Bruno la recibió con un abrazo torpe, lleno de gratitud silenciosa. Gracias, Lucía. A veces siento que el mundo está muy grande y yo muy pequeño. Pero también eres fuerte, respondió ella. Y no estás solo. Las semanas siguieron con altibajos. Bruno tuvo momentos de duda, de cansancio, de miedo. Pero también hubo risas inesperadas, juegos improvisados con Diego y Lupita, y pequeños logros en la escuela que hacían brillar su rostro. El barrio también empezó a ver a Bruno con otros ojos. Ya no solo como el chico que vivía solo, sino como un ejemplo de lucha y dedicación. Vecinos que antes miraban con desdén comenzaron a ofrecer su apoyo, compartiendo comida,
ayudando con lo que podían. En medio de esa batalla cotidiana, Lucía logró que Bruno participara en un taller de liderazgo juvenil. Allí conoció a otros jóvenes con historias difíciles, pero con sueños y ganas de cambiar su realidad. Eso le abrió una puerta nueva, un espacio para respirar y crecer. Nunca pensé que hablar con extraños pudiera ser tan fácil, comentó Bruno una tarde al salir del taller. Aquí no tengo que ser el cuidador. Solo soy Bruno. Lucía sonrió, orgullosa. Eso es importante. Porque no solo eres un hermano, también eres un joven con derecho a vivir, soñar y ser feliz. Y en esa afirmación estaba la semilla del cambio que ambos necesitaban. Los días se hicieron menos pesados para Bruno y sus hermanos, aunque el camino seguía siendo difícil y lleno de incertidumbre. Sin embargo, en medio de esa lucha constante, comenzaron a surgir momentos que les recordaban que no estaban derrotados, que el mañana podía ser distinto. Una mañana clara de sábado, Lucía llegó temprano a la puerta del pequeño departamento. En sus manos llevaba una caja con libros, juegos y materiales para que Diego y Lupita empezaran a descubrir un mundo que hasta entonces les había sido negado por las circunstancias. ¿Vamos a salir?, preguntó Bruno con una mezcla de curiosidad y precaución. Sí, respondió Lucía con una sonrisa. Hoy visitaremos la biblioteca pública. Quiero que veas cómo pueden cambiar las cosas, que veas que hay lugares que están hechos para soñar. La expresión de Bruno se suavizó. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien creía en algo más allá de la lucha diaria. Al llegar a la biblioteca, Diego y Lupita quedaron maravillados. Las estanterías altas llenas de libros, las luces cálidas, los rincones acogedores. Todo parecía sacado de un cuento. ¿Podemos leer cuentos?, preguntó Lupita, abrazando un libro con ilustraciones coloridas. Claro que sí, dijo Lucía. Hoy es un día para descubrir mundos nuevos. Bruno se sentó junto a ellos, dejando que por unas horas no fuera el guardián, sino simplemente un niño más que se perdía entre historias y sueños. Lucía comenzó a leer en voz alta, y vio cómo los rostros de los niños se iluminaban. Diego reía con los personajes, Lupita repetía palabras que le gustaban, y Bruno escuchaba atento, con una leve sonrisa que apenas se asomaba. Cuando terminó el cuento, Lucía les dijo en voz baja a Bruno: «Esto es importante. No es solo entretenimiento. Es esperanza. Es un respiro. Es futuro». Bruno asintió con la cabeza, entendiendo que esos momentos simples podrían marcar la diferencia. De regreso en la escuela, la maestra Lucía continuaba impulsando a Bruno a participar, a expresarse, a no dejarse vencer por el miedo o la tristeza. Lo apoyaba con las tareas, le daba consejos para enfrentar a los compañeros y celebraba cada pequeño logro. Una tarde, Bruno preparó una presentación para su clase. Era sobre un personaje que había enfrentado grandes dificultades y había salido adelante gracias a su valentía y perseverancia. Aunque estaba nervioso, leyó con voz firme y segura. Al terminar, sus compañeros lo aplaudieron. En sus ojos se reflejaba una mezcla de orgullo y sorpresa. Lucía se acercó y le susurró: «¿Ves? Tienes mucho que compartir con el mundo». Él sonrió tímidamente, feliz pero aún desconfiado de su propio valor. Mientras tanto, las visitas de doña Carmen, la trabajadora social, se mantenían constantes. Para Bruno, eran un recordatorio de que la batalla no estaba ganada, pero también una señal de que había quienes creían en su causa. Una tarde, durante una de esas visitas, doña Carmen llegó con una noticia que sorprendió a Bruno. «Hay un programa para jóvenes líderes en la comunidad», le explicó. «Buscan personas con tu fuerza y tu historia. ¿Te gustaría participar?». Bruno dudó. «No sé si puedo. No sé si soy suficiente para eso». «Claro que lo eres», respondió doña Carmen con una sonrisa. «A veces solo necesitamos que alguien nos dé la oportunidad para descubrirlo». Esa invitación encendió una chispa en Bruno. La posibilidad de ser más que un niño que solo sobrevive. De convertirse en alguien que realmente podía cambiar su realidad y la de otros. En casa, los pequeños triunfos también se celebraban con entusiasmo. Diego aprendió a andar en bicicleta sin rueditas, Lupita cantaba canciones que Lucía les había enseñado, y Bruno lograba organizar mejor sus horarios para no descuidar ni la escuela ni sus responsabilidades. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a Bruno con un proyecto escolar, él se sinceró: «A veces tengo miedo. Miedo de que todo termine mal. Que nos separen. Que me quede solo». Lucía lo miró con ternura y determinación. «No puedo prometerte que no habrá dificultades», dijo. «Pero sí puedo prometerte que mientras yo esté aquí, no dejaré que eso pase sin luchar». Bruno la abrazó fuerte,
buscando en ese abrazo la fuerza que necesitaba para seguir. Los meses pasaron, y aunque la incertidumbre persistía, la familia Torres empezó a construir un refugio más sólido. Lucía seguía allí, apoyando en lo académico y en lo emocional, buscando redes de apoyo, gestionando recursos y tendiendo puentes con organizaciones que pudieran ayudar a la familia. Bruno, por su parte, comenzó a soñar en voz alta. Ya no solo pensaba en sobrevivir. Pensaba en crecer, en estudiar psicología, en ayudar a otros niños que como él, estaban solos. Una noche, mientras repasaban tareas juntos, Bruno confesó: «Quiero que mis hermanos tengan algo mejor. Que no tengan que vivir con miedo, ni soledad». Lucía asintió, emocionada. «Y lo van a tener, Bruno. Porque estás haciendo todo lo posible para lograrlo». Y en esa promesa silenciosa se selló una nueva esperanza, una que venía de la lucha, el amor y la convicción de que la vida puede cambiar. El invierno llegó con su frío habitual, pero también con una calidez inesperada que comenzó a surgir en el corazón de Bruno. La lucha diaria y la incertidumbre habían dejado marcas profundas, pero también habían abierto una puerta a la esperanza y a la transformación. Una mañana gris, mientras el viento azotaba las ventanas del pequeño departamento, Lucía llegó con una noticia que iluminó el día. «Bruno, el programa de liderazgo te ha aceptado oficialmente», anunció con una sonrisa. «Quieren que des tu primera charla la próxima semana». El joven la miró incrédulo. «¿Yo? ¿Dar una charla?» «Sí, tú. Porque tienes una historia que merece ser escuchada». Durante esos días, Bruno preparó su discurso con la ayuda de Lucía. No fue fácil. Las palabras se enredaban en su garganta y los recuerdos dolorosos amenazaban con derrumbarlo. Pero encontró fuerza en el recuerdo de sus hermanos, en la promesa que le había hecho a sí mismo y en el apoyo incondicional de Lucía. El día de la charla, frente a un grupo de jóvenes y adultos, Bruno habló con una sinceridad y valentía que sorprendió a todos. «No soy un héroe», comenzó. «Solo soy un hermano que tuvo que crecer rápido porque la vida no me dio otra opción. Pero aprendí que aunque estés solo, nunca estás realmente solo si decides luchar». Sus palabras resonaron en la sala, llenando de emoción a quienes lo escuchaban. Entre la multitud, Lucía sintió una mezcla de orgullo y lágrimas contenidas. Había visto nacer a un joven que, a pesar de todo, estaba listo para cambiar su historia. Pero la transformación no solo fue para Bruno. Lucía también enfrentó sus propios miedos y dudas. Había comenzado aquel año como una simple maestra, pero ahora se encontraba convertida en una defensora incansable, una voz para quienes no la tenían. Una noche, después de acompañar a Bruno a casa, Lucía se sentó en el banco del parque cercano y dejó que las lágrimas fluyeran. Había cargado con mucho peso, había luchado batallas invisibles y había aprendido que la esperanza es un acto de valentía. Mientras miraba las estrellas, recordó una frase que le había dicho una vez una colega. «A veces salvar a un niño es salvar a todo un mundo». Y en ese pensamiento encontró su paz y su propósito. Los meses siguientes trajeron desafíos, sí, pero también avances. La familia Torres comenzó a recibir apoyo constante, y aunque el sistema seguía siendo frío y burocrático, la unión entre ellos se fortaleció como nunca antes. Bruno y Lucía forjaron un vínculo que trascendía la escuela y la responsabilidad. Eran compañeros de lucha, guardianes de esperanza. Y cuando finalmente llegó la noticia de que la custodia de Diego y Lupita sería definitivamente otorgada a Bruno, ambos sintieron que la batalla había valido la pena. En un mundo que a menudo mira hacia otro lado, donde las leyes y las instituciones pueden ser frías y ajenas al calor humano, la verdadera fuerza reside en aquellos que se niegan a rendirse. En Bruno, vimos a un joven que tuvo que asumir un rol imposible y aún así mantuvo la esperanza viva. En Lucía, encontramos la voz valiente que decidió luchar cuando muchos callaron. Esta historia no es solo sobre abandono o lucha social, es sobre el poder del amor, la resiliencia y la capacidad humana para renacer en medio de las grietas. Que esta historia nos recuerde que detrás de cada silencio hay una voz que merece ser escuchada, y que a veces, un solo acto de solidaridad puede cambiar el destino de una vida entera. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte para más relatos que inspiran y transforman. Dale like, comparte con alguien que necesite escuchar que no estás solo, y déjame un comentario contándome qué te dejó esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad que cree en el poder del cambio.